¿Qué tal, queridos amigos? Es importante, muy importante para los mexicanos, revisar a quienes están cerca del señor López Obrador. Ya vimos que su asistente personal, el más cercano, Daniel Asaf Manjarres, pues está envuelto en un terrible escándalo, porque se ha descubierto a través de una investigación de la Secretaría de la Defensa Nacional, es decir, la Secretaría de la Defensa Nacional está investigando a los colaboradores más cercanos, íntimos diríamos, del señor López Obrador, López Cuarto. Y ya se descubrió que este Daniel Asaf Manjarres tiene nexos con el capitán José Luis Delgado Vargas, que está retirado en apariencia, pero que acapara negocios, de acuerdo a lo publicado por Latinos el jueves pasado, por 47 millones de pesos. Ahí se ve claramente que hay una desviación que va directa al Palacio Nacional y que obviamente beneficia al primer cuadro de ayudantes del presidente. Porque deben ustedes saber que ya como desapareció en apariencia el Estado Mayor Presidencial, ahora tenemos un Estado Mayor Presidencial civil, es decir, no militar, sino civil, que son los que rodean y acompañan a López Obrador, porque ya saben ustedes que según él es el pueblo quien lo defiende, quien lo protege, y que no necesitaba el Estado Mayor Presidencial. Luego, al poco rato empezaron a aparecer otra vez las gacelas aquellas de cuando era jefe de gobierno de la Ciudad de México, del Distrito Federal entonces, y otros elementos que vestidos de civil lo protegen hasta de cualquier pequeño incidente que pudiera surgir por la gente que quiera acercarse a él, todavía hipnotizada por la propaganda de Goebbels, de los tres Goebbelitos que sustituyen al Goebbels hitleriano. Hoy quiero referirme a lo triste que ha resultado la constante rotación de funcionarios del gabinete. Si ustedes me dijeran que ha sido para bien, se equivocarían rotundamente. Porque lamentablemente los que han llegado como sucedáneos de los que estaban son bastante menos eficaces que los de antes. Y esto pues reduce mucho la capacidad de acción y la eficacia de un gobierno perdido en la incongruencia. Dice que es para los pobres y beneficia solo a los ricos. Esto hay que seguirlo subrayando. Por ejemplo, en la Secretaría de Gobernación se hablaba de que Olga Sánchez Cordero era un florero y fue sustituida por Adán Augusto López Hernández, que resultó una manguera. ¿Qué preferimos? Yo en lo particular me gustan mucho los floreros que tengo en la casa y no me gusta desperdiciar el agua a manguerazos. Me quedaría yo con Olga Sánchez Cordero a pesar de su inutilidad. Es preferible la inercia que una movilidad hacia atrás, hacia el pasado. Otro de los organismos o de los ministerios o de las secretarías que han tenido varios cambios es seguramente la Secretaría de Seguridad. Ahí se fue Alfonso Durazo Montaño a encabezar la cruzada de ganar la historia en Sonora y quedó en su lugar Rosa Isela Rodríguez Vázquez. Aquí la verdad es que yo no le apuesto a ninguno de los dos. Ambos funcionarios, digamos que Alfonso con más perversidad por su experiencia política en diversos partidos, que Rosa Isela, que llega pues apañada, pero muy descontrolada por el hecho de que no sabe exactamente cómo adaptarse a esta nueva estrategia de seguridad pública que el presidente encabeza y que ha dotado al ejército de cada vez más pertrechos humanos, junto con la Marina, naturalmente. Y Rosa Isela pues está atrapada entre lo que dice el general Luis Crescencio Sandoval y lo que dice el secretario de Marina, José Rafael Ojeda Durán.
Ahí está atrapada entre los dos, incluyendo también al jefe de la Guardia Nacional. En donde la cosa está grave es en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Ahí comenzó el sexenio un hombre decente, un hombre que tenía una perspectiva muy clara de lo que había que hacer, aunque no tuviéramos las mismas ideologías, pero definitivamente era un hombre congruente, Carlos Manuel Ursúa, quien desgraciadamente se separó de la Secretaría de Hacienda, pues a muy poco tiempo de haber llegado López Obrador a la presidencia, y lo sustituyó un hombre de este tamaño, un enanito, Arturo Herrera González, quien ahora pasó al Banco de México en una situación en la que no se sabe si es gobernador o superintendente, porque pues no alcanza a definirse su cargo. Y ahí anda el señor Arturo Herrera, pero ya se fue. Y entonces en su lugar está desde el 9 de junio del 21, fíjense cuánto tiempo ya transcurrió, esperando el señor tener acceso al Banco de México, esperando a Herrera. Y lo sustituyó Rogelio Ramírez de la O, que se dijo de él muchísimas cosas positivas. Dijeron que era un hombre que enderezaría la nave, que no permitiría que se asfixiara la institución que se refiere a la estabilidad económica del país, y que tendría elementos suficientes para ir sorteando como si fuera un surfista especializado en las grandes olas que por ahí se ven, ¿no?, en México, y que iba a resolver el problema. Lleva desde el junio 21 y no se ve para cuánto. Está de adorno, aparece poco en las mañaneras, da explicaciones muy triviales, muy torpes, explicaciones que no obedecen a la realidad en muchos de los casos. Y por si fuera poco, la Secretaría que va a la par con la Secretaría de Hacienda, que es la Secretaría de Economía, también ya estrenó a 3 secretarios. Primero, ahí parece que es ya un feudo femenino, porque comenzó como secretaria de Economía Graciela Márquez Colín. Se fue sin dar explicaciones, pero se sintió absolutamente claro que se había ido porque no concordaba con las órdenes que le daba el presidente de la República. Y así fue que llegó al gobierno la muy sonada, no célebre sino sonada, Tatiana Cloutier Carrillo, quien, como ustedes saben, es hija del famoso Maquío, Manuel Cloutier del Rincón, quien fue el primero que se dio al abordaje de la presidencia en 1988 por parte del PAN, pero que fue superado ampliamente por el líder de la izquierda, Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, en la elección de 88. Y de entonces Maquío acabó siendo arrollado por un tráiler en el norte del país. Esto es una cosa que todavía está por solucionarse, como muchos crímenes de Estado, porque desde luego no se trató simplemente de un accidente de un tráiler contra una camioneta. Esto, la misma Tatiana y yo lo conversamos hace años allá en el Tecnológico de Monterrey, cuando ella me preguntó si yo creía que su padre había sido víctima de un simple accidente. Y le dije que no, desde entonces, hace ya muchos años. Y entonces acusó Tatiana a quien fue un ícono de Acción Nacional, Carlos Castillo Peraza, de haberse precipitado al reconocer el tema del accidente. Bueno, pues Tatiana ya se fue. Después de estar 15 años en el PAN, pasó a Morena por conveniencia y estuvo en este partido con tanta suerte que de inmediato se hizo secretaria de Estado, secretaria de Economía, a pesar de que sus academias más bien la situaban como maestra en literatura inglesa. Y tenía por ahí una maestría en la administración pública también, que no parecen suficientes como para ser secretaria de una dependencia tan importante como es la de Economía. Y ahora se encuentra por ahí Raquel Buenrostro Sánchez,
a partir de hace unos días. Y esta Raquel, pues estaba antes en el sistema de administración tributaria. Es una mujer a la que le dicen algo así como la secretaria dura, la secretaria de hierro, como se llamaba Margaret Thatcher, la canciller de hierro, en Inglaterra, y como se llamaba también a pues la célebre Angela Merkel, que fue canciller de Alemania, con mucha fuerza también. También se le decía que era hierro lo que tenía en sus venas. Pero no, eran personas que sabían su qué hacer. En el caso de Raquel Buenrostro, pues vamos a ver, vamos a darle la oportunidad de dudar un tanto cuanto de su capacidad hasta que la realidad nos diga lo contrario. Pero el hecho es que, repasando a todos los elementos que se han ido, por ejemplo, fue muy sonada la salida de Irma Heréndida Sandoval de la Secretaría de la Función Pública y la llegada de Roberto Saucedo Aquino. Y desde entonces no sabemos mucho de esta secretaría. Y no digamos la Secretaría de Educación Pública, en donde comenzó como secretario de esta dependencia Esteban Moctezuma, ahora situado en los Estados Unidos, y luego lo siguió nada menos que Delfina Gómez, que, que ahora es candidata de Morena, precandidata de Morena al gobierno del Estado de México, con las encuestas amañadas que dan una especie de vaivén paralelo, aunque no se conoce todavía cómo van a quedar las candidaturas de los otros partidos, sobre todo después de que ya se ve claro que va a haber una ruptura de la alianza Va por México, la de la oposición. Pues Esteban y Delfina Gómez sencillamente no dieron la talla. Y llegó Leticia Ramírez. Esto es como una bofetada a uno de los elementos más importantes de cualquier gobierno, la educación. Colocar a Leticia Ramírez como secretaria de Educación Pública, sin el mínimo merecimiento, sin la menor capacidad para dirigir una secretaría fundamental, es un insulto a los mexicanos. Y aún así hay quienes siguen apoyando a la 4T, porque no abren los ojos, porque no quieren ver detrás de sus narices, porque consideran que todo lo que diga el señor López Obrador es obra del Redentor. Pero me encontré con un amigo sacerdote hace un rato y me decía, ¿ya se dio usted cuenta de que el señor López se está quedando solo? Y yo le contesté, no, lo que pasa es que él es tan soberbio que solo pretende gobernar solo, que no le interesan sus colaboradores, que él piensa que basta con él para dirigir un gobierno, pero lo que no sabemos es qué hace después de sus mañaneras. Sabemos de repente que sale de gira los fines de semana y ahí sí lo podemos localizar, pero no sabemos qué hace cuando termina su junta con el Gabinete de Seguridad Pública, en donde se dice que son los militares, o sea, el secretario de la Defensa Nacional y el secretario de Marina, quienes le dan instrucciones al presidente para que salga a dar la cara en cuestiones de seguridad. A la prensa, pues a los reporteros que tienen la obligación de estar ahí, y a su cuadro fuerte, el cuadro fuerte de la presidencia que maneja a sus anchas, Jesús Ramírez Cuevas, y que encabeza el muy célebre Lord Molécula. En el colmo del cinismo es el presidente con su prensa que se acomoda a lo que él mismo quiere. La realidad, queridos amigos, es que el gobierno está tirando agua por todas partes. Que vemos aquí nombres y nombres de secretarios de Estado, de la Consejería Jurídica, de la Secretaría del Bienestar, que es un desastre y que también ha tenido 3 titulares, y nos damos cuenta de que verdaderamente el gobierno, en cuanto al Poder Ejecutivo, no tiene
en dónde aterrizar. Estamos metidos en un embrollo. Hay un gran vacío de poder y al mismo tiempo se ejerce el autoritarismo bajo presión del ejército, la Marina y la Guardia Nacional incorporada a la defensa. México está en manos de los militares, por una parte, y del crimen organizado por la otra, que tanto protege Morena. Yo no sé ustedes que todavía confían, los que todavía confían en López Obrador, si no van a pensar un poquito las cosas y en lugar de insultar, ofender, agredir, descalificar, asumen que han sido terriblemente engañados. Perdónenme, no me van a callar. Y lo digo y siempre, con cero cobardía.